Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a esta emisión de su programa La Palabra Hoy, con nuestro hermano el reverendo Juan María Tellería. Juan Mari, buenas tardes. Muy buenas tardes, casi ya muy buenas noches a ti, Noel, a todos nuestros colaboradores del equipo y, por supuesto, muy buenas tardes, noches a todo el amplio espectro de nuestros amigos oyentes, tanto aquí en España, en Europa, como en otros continentes, donde se hable nuestra lengua. Eso, buenas. Vamos hoy a continuar con las reflexiones del libro de los Hechos de los Apóstoles y en esta ocasión vamos a hablar de la conversión de Saulo, o mayormente conocido como San Pablo, y hablaremos sobre ello, pero antes pues pedimos a nuestro hermano Juan Mari si puede dirigirnos un breve momento de oración. Juan Mari, adelante. Vamos a orar. Padre nuestro, que tu palabra sea para nosotros luz, que tu palabra sea inspiración, que tu palabra sea vida, que tu palabra sea libertad, que tu palabra sea esperanza, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues comenzamos, Juan Mari, sobre el tema de hoy. Siempre reflexiones de Hechos de los Apóstoles, del libro de los Hechos de los Apóstoles, y hablamos pues de San Pablo. ¿Cuál es la importancia que tiene este relato de la conversión de Saulo de Tarso, Juan Mari? Pues mira, Noel, es una importancia muy grande. Si recordamos un poquito el último programa que habíamos transmitido el miércoles pasado, en el que hablábamos del primer mártir, como se dice, el protomártir, Esteban, o San Esteban, recordamos que hay un detalle que nos dice que cuando Esteban era apedreado, cuando estaba siendo lapidado, iba a morir, depositaron sus ropas a los pies de un joven que dice el texto que se llamaba Saulo. Y cuando pasamos al capítulo siguiente, que es el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos encontramos con este mismo personaje, este mismo Saulo, pero ahora en una actitud completamente diferente. El capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, Saulo de Tarso, es decir, Saulo natural de Tarso, una ciudad de Cilicia, lo que hoy es actualmente Turquía, o sea que era judío, pero no de Palestina, sino de la diáspora, aparece como un perseguidor, pero además, vamos a decir, un perseguidor furibundo, un perseguidor encarnizado de la Iglesia. Alguien que persigue a los cristianos, alguien que los captura, alguien que los tortura, alguien que realmente se ensaña en contra de la naciente Iglesia de Cristo. Puesto que en el capítulo siguiente, que es el capítulo 9, San Lucas Evangelista nos narra la conversión de Saulo de Tarso en un fiel cristiano y más todavía en un apóstol, como tú has dicho muy bien, en quien más tarde sería reconocido por toda la Iglesia Universal como San Pablo Apóstol, podemos entender que este relato de la conversión de San Pablo lo que hace es presentar un antes y un después en la narración del libro de los Hechos, porque no hay que olvidar que a partir de este momento, en la narración del libro de los Hechos de los Apóstoles, la figura de Saulo irá adquiriendo cada vez mayor importancia, hasta convertirse prácticamente en el protagonista humano principal. Por esto este relato de su conversión es realmente importante. Introduce en la escena a alguien que será uno de los apóstoles más destacados de la era cristiana. En el camino de Damasco, según nos cuenta el capítulo 8, hay un acontecimiento muy importante que habla allí el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál es ese acontecimiento, Tellería? La experiencia que se narra en el libro de los Hechos sobre el camino de Damasco, que se llama así porque es realmente la ruta que seguía Saulo de Tarso hacia la ciudad de Damasco, la que es hoy actualmente capital de Siria, pero que en aquella época era pues otro tipo de ciudad, otro tipo de gobierno.
La ruta que lleva a Pablo a Damasco, perdón, a Saulo, que en ese momento todavía es Saulo de Tarso, no es precisamente una ruta, vamos a decir, de un viaje de placer o una ruta turística. Tenemos que tener en cuenta que según el libro de los Hechos de los Apóstoles y según lo que el propio apóstol narrará también más adelante en el capítulo 22 de este mismo libro y en el 26, e incluso en algunas de sus epístolas siempre dará algún detalle sobre este acontecimiento, Saulo se dirige a Damasco con unas cartas muy especiales de las autoridades religiosas de Jerusalén para ejercer su trabajo de perseguidor de los cristianos. Es decir, que él se dirige a Damasco con una finalidad muy específica, que es capturar a todos los creyentes cristianos que hay allí, llevarlos a Jerusalén, donde se les debía aplicar la última pena. Lo que ocurre, lo que él no podía prever, es que en ese camino a Damasco, cuando según parece se acercaba a la ciudad, Saulo de Tarso tuvo un encuentro inesperado con el Señor Jesús, con el Señor resucitado, que es, según parecería, la última aparición de nuestro Señor Jesús resucitado a alguien en esta tierra, y a partir de esa aparición, a partir de ese encuentro sobrenatural con Jesús resucitado, con el Señor resucitado, con el Cristo, con el Mesías, va a suceder algo que va a cambiar por completo la vida de este perseguidor. Un verdadero revulsivo en su existencia, no solamente por el hecho de que, según dice el relato, cayera a tierra o incluso perdiera momentáneamente la vista, sino por el hecho de que a partir de este momento Saulo se va a ver obligado a reflexionar, se va a ver obligado a replantearse todo lo que ha sido su existencia y a darle una nueva orientación. Es decir, el camino de Damasco supone que el perseguidor Saulo de Tarso, enemigo del nombre de los cristianos, enemigo del nombre de Cristo, enemigo de la Iglesia, se va a convertir, como decíamos, en un apóstol consagrado a la difusión del Evangelio. Nos preguntan que por qué el cambio de nombre de Saulo a Paulo. Efectivamente, hay un cambio de nombre porque Saulo es una forma helenizada, es un nombre típicamente judío, es el nombre del antiguo rey Saúl que encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro primero de Samuel, básicamente. Bueno, debía ser un nombre muy recurrente en la tribu de Benjamín, y la familia de Saulo de Tarso son benjaminitas, según él mismo dirá. Y en un momento determinado toma otro nombre, que es el nombre de Pablo. Paulus, concretamente en latín, Paulos en griego. Parece ser que es un diminutivo que significa pequeño. Hay quien dice que lo que hace el apóstol es tomar el nombre de uno de los grandes dignatarios romanos de aquel momento con los cuales él entra en contacto, porque era costumbre que cuando alguien se acogía, digamos, a la protección de una persona pues de mayor rango, de mayor importancia, de mayor influencia, pues tomara su nombre, como si quisiera decir pues que dependía de él. Hay otros que han señalado que Saulo, que era un nombre real, nombre del primer rey de Israel, toma el nombre de Paulo, que en latín significa pequeño, por el hecho de que así quería dar a entender de que él ya no era lo que había sido antes, sino que, como dirá en alguna de sus epístolas, se consideraba pues el más pequeño de los siervos de Cristo. Hay estas posibilidades, es posible que todavía se dé alguna explicación más, pero lo importante es que realmente aquí nos encontramos con un cambio de nombre que en las Sagradas Escrituras siempre significan un cambio de persona. Algo ha sucedido que ha cambiado en esa persona, ya no es la misma persona, como diríamos hoy, sino que se ha convertido en otro. Interesante. Según el relato bíblico, se habla de que muchos de los creyentes desconfiaban de la conversión de Pablo. ¿Por qué, Juan Mari? Bueno, tenemos que ser no tan duros como a veces somos cuando leemos las Escrituras,
y tenemos la tendencia a decir, es que aquella gente también, qué desconfiados eran, pobre Saulo, pobre hombre, la buena voluntad que tenía y sin embargo lo mal que se portaron con él, ¿no? Tengamos en cuenta que Saulo de Tarso, la fama que tenía no era precisamente buena. El nombre de Saulo de Tarso era conocido entre los primeros cristianos, especialmente los primeros cristianos de Jerusalén, de Palestina, del área de lo que ahora también se llama Siria. Era un nombre que sonaba como el de un enemigo encarnizado, como un verdadero peligro para la seguridad y para incluso la integridad física de los primeros cristianos. Por otro lado, el relato de su conversión, el relato de su encuentro con el Señor Jesús en ese camino de Damasco que hemos comentado, pues era algo que únicamente vivió él, era algo que solo vio él. En una de las siguientes referencias que se hacen en el libro de los Hechos a esta conversión o a este encuentro con el Señor Jesús, el propio Pablo dirá que los que le acompañaban sí que es cierto que vieron o que vieron una luz pero no supieron lo que ocurría. No oyeron la conversación de Jesús con Saulo. Por lo tanto, este proceso de conversión que el apóstol, o mejor dicho, Saulo de Tarso el perseguidor, sufrió en aquel momento, es algo que nadie más contempló. No tuvo testigos que pudieran, pues, confirmar la veracidad de aquel relato. Tenemos que imaginar que, por lo tanto, para los primeros cristianos, cuando oyeran el gran perseguidor Saulo de Tarso se ha convertido y es uno de nosotros, más de uno, y es muy humano que pensaran así, podría llegar a creer esto es una trampa, o esto es una añagaza, o esto es una forma de infiltrarse entre nosotros para hacernos todavía más daño. Humanamente hablando, pues es lógico pensar que desconfiaran. No debemos ser muy duros con ellos ni ejercer un juicio muy severo sobre ellos. Cabría pensar qué hubiéramos pensado nosotros o qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado allí. Sí, es una actitud normal, por ejemplo, en lugares donde ha habido represión contra la iglesia. Si aparecía un hermano nuevo entre los creyentes habituales, pues ya se podía sospechar de que andaban allí para ver qué predicaban o si iban contra el régimen. Sí. Eso es bastante normal y tiene muchísimo sentido. ¿Cómo logró convencer Pablo a los creyentes de la autenticidad de la conversión que había sucedido en él? Si nosotros leemos con atención las epístolas paulinas, las epístolas de San Pablo, las que conserva el Nuevo Testamento, vamos a ver claramente, y no hace falta hacer un gran esfuerzo o leer entre líneas, a veces el apóstol lo afirma con toda claridad, que siempre fue una persona controvertida. Siempre fue una persona que en las congregaciones cristianas o en las distintas comunidades cristianas tenía muchos detractores. Y siempre debió haber personas que no se fiaban demasiado de él o personas que tenían dudas en relación con su persona, en relación con su conversión o en relación incluso con la legitimidad de su ministerio. Lo cierto es que la única manera que tuvo, ahora ya sí, San Pablo apóstol, que ya no era el perseguidor Saulo de Tarso, la única manera realmente clara, la única manera realmente evidente que tuvo él para evidenciar, para mostrar que en su vida había habido un cambio real, que él ya no era el perseguidor, sino que ahora él era un heraldo autorizado de Cristo ante las naciones, fue precisamente llevar a cabo un arduo ministerio en muy distintos lugares, como leemos en el libro de los Hechos y también se deduce de sus epístolas, una serie de grandes viajes misioneros que lo llevaron desde Palestina hasta Roma y, según dice alguna tradición, incluso hasta España, probablemente. Dicen algunos que sí que llegó a pisar la tierra ibérica, lo que sería en aquel momento la Hispania romana, sin duda alguna en las costas mediterráneas. Ese arduo ministerio que llevó adelante el apóstol San Pablo con la ayuda de Dios
fue su mejor carta de autenticidad, porque fue un ministerio que le produjo persecuciones, le produjo sinsabores, le produjo muchas desgracias e incluso llegó a sellarlo, como nos dice unas tradiciones muy antiguas, con su propia vida en la ciudad de Roma bajo el mandato, el imperio de Nerón. Es decir, San Pablo Apóstol, al final de su existencia, cuando ya había sellado con su martirio, recordamos lo que decíamos la semana pasada, su testimonio, cuando había sellado con su propio testimonio su vida de entrega a Cristo, es cuando realmente ya nadie pudo poner en duda la legitimidad de su ministerio o la autenticidad de su conversión. Por esta razón, desde muy pronto ya, en la Iglesia antigua, la Iglesia universal, la figura de San Pablo, apóstol, juntamente con la figura del otro gran apóstol que es el apóstol Pedro, pues enseguida empezó a ser reconocida como una gran autoridad en la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica. Y por eso hay muchas instituciones hoy todavía en nuestros días que siguen ostentando el nombre de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Y hay festividades como por ejemplo la del 29 de junio, que ahora no es fiesta civil en el calendario español, pero sí es fiesta en muchos países, donde una fiesta que tiene como nombre Festividad de los Apóstoles San Pedro y San Pablo. Nos preguntan, Tellería, voy a hacerlo un poco en resumen porque es muy extensa la pregunta. Nos dicen de que en ciertos documentales han visto esta información que San Pablo se encargó de darle cierto perfil al cristianismo. Y él se encargó y puso gran esfuerzo en separar al cristianismo del judaísmo. Y nos dicen, ¿será que llegó a rechazar San Pablo al judaísmo como tal? Bueno, la pregunta es muy interesante porque realmente hay que reconocer, hay gente que nunca está de acuerdo con esto, pero hay que reconocer que el cristianismo hoy, la Iglesia Universal, que empieza y que despunta ya en el siglo I, toma precisamente ese cariz de universalidad precisamente gracias al ministerio de San Pablo Apóstol. No quiere decir que los demás apóstoles, atención, no tuvieran esa misión o esa mirada universal. La prueba es que la inmensa mayoría de los apóstoles, según nos indican ciertas tradiciones muy fehacientes de la antigüedad, pues murieron la inmensa mayoría dando testimonio de su fe, no precisamente en Palestina. Hubo alguno que murió en Palestina, pero la mayoría murieron fuera y murieron proclamando el Evangelio, ¿no? En distintos puntos del orbe conocido en aquel entonces. La cuestión es que San Pablo, evidentemente, como se ve en el libro de los Hechos, pero sobre todo se ve en sus epístolas, San Pablo tiene una pugna permanente con el judaísmo. E incluso no solamente ya con el judaísmo, sino diríamos más bien con los elementos judaizantes que existían en la iglesia primitiva. Es decir, sectores del cristianismo que sin duda eran de origen judío, personas que siendo judías habían reconocido a Jesús de Nazaret como el Mesías, pero que seguían apegadas, como también tiene pues cierta dosis de lógica, a sus tradiciones judías, a su herencia cultural y religiosa judía. La gran lucha del apóstol San Pablo fue desligar el cristianismo de todo lo que supusiera una carga religiosa procedente de la antigua alianza, procedente del antiguo pacto, pero que impedía, por el mal uso que se podía hacer de ella, que impedía el desarrollo de la fe cristiana. De hecho, es muy interesante ver que el apóstol nunca llegó a renegar del judaísmo. Hay algunos pasajes, como por ejemplo en los que él dice, yo mismo soy judío. Él nunca reniega de sus orígenes, dice más todavía, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, de lo cual se sentía muy orgulloso, fariseo, en fin. Él nunca llega a renegar del judaísmo, pero sí rechaza todos los elementos del judaísmo que se oponían a su comprensión del Evangelio de Cristo. Es decir, todos aquellos elementos que
impedían la libertad de los creyentes cristianos o que pretendían subyugar a los creyentes cristianos, haciéndoles volver a una alianza antigua, que era la alianza de Israel, que ya había sido plenamente cumplida y por lo tanto plenamente superada por el Mesías, por la obra del Mesías. En este sentido, nunca debiéramos entender, pienso, que San Pablo se convirtiera en un renegado del judaísmo, porque él siempre se confesó judío, pero sí hizo una clara manifestación de que los elementos religiosos del judaísmo podían ser realmente un obstáculo para el desarrollo del cristianismo. Él lo vio con gran claridad y así lo enseñó. Nos escribe un hermano de Estados Unidos que ha estado también aquí en España, que conoció también la Iglesia Española Reformada Episcopal, y nos cuenta que se encontró en Estados Unidos una denominación, una iglesia, que atribuían casi todo el valor de las Sagradas Escrituras a Pablo, que era como el creador, por así decirlo, entre comillas, del Nuevo Testamento. Él nos pregunta, ¿qué le debe el cristianismo a San Pablo? Y luego a ver si podemos decir algo de algunas corrientes como esta que se encontró en los Estados Unidos, si sabes algo. Bueno, ¿qué le debe El ¿qué le debe el cristianismo. cristianismo, perdón? ¿Qué Sí. le debe el cristianismo a San Pablo? Bueno, pues el cristianismo a San Pablo le debe muchísimo. El cristianismo a San Pablo le debe su proyección universal más clara, le debe su predicación a los gentiles. San Pablo es el apóstol que parece ser, es el primero de los apóstoles que pone los pies en Europa, concretamente por Grecia. San Pablo apóstol es el primero que organiza congregaciones, organiza lo que llamamos hoy pues iglesias, que están ya en suelo europeo, no exactamente en suelo asiático o en suelo palestino. Es decir, que San Pablo es el que da el gran impulso evangelizador hacia Occidente. De hecho, como decíamos antes, hay tradiciones que dicen que sí que llegó a España. En su epístola a los romanos, él habla de su intención de visitar España, es decir, Hispania, la Hispania romana. Y hay tradiciones que dicen que así lo hizo, que llegó a visitar alguna ciudad de España de aquella época, probablemente Tarragona, que era Tarraco en aquel momento, que era una de las grandes capitales romanas de Hispania, y como vecino de Sagunto que soy, pues me gustaría creer que también estuvo en la antigua Saguntum, porque Sagunto de aquella época, era realmente una ciudad muy importante de la costa mediterránea española, bueno, hispana, de aquel momento. El cristianismo le debe a San Pablo, por lo tanto, esa proyección universal, y también le debe algo más, que también es muy importante. El cristianismo le debe a San Pablo y también a San Juan, pero ya que estamos hablando del apóstol Pablo, le debe también una primera sistematización de la doctrina cristiana fundamental. Tenemos el escrito paulino, que es la epístola a los romanos, que según algunos especialistas, pero para esto, en fin, siempre hay pues, opiniones divergentes, según estos especialistas, es el escrito más importante, no solamente del Nuevo Testamento, sino incluso de la Biblia, ¿no? Y es un escrito paulino, en el que el apóstol, pues, respondiendo a una serie de preguntas que los cristianos de Roma parecía que tenían en mente, pues él va exponiendo una serie de asuntos que constituyen la base de la doctrina cristiana. Es decir, que esa labor se la debemos evidentemente al apóstol San Pablo, ¿no? Y como hemos dicho también, la organización de iglesias. Leemos en las epístolas paulinas, sobre todo en algunas, en las últimas, pues la aparición clara de diáconos, la aparición de presbíteros e incluso la mención por primera vez de la palabra obispo. Es decir, que el apóstol San Pablo estaría en la base de esta organización eclesiástica, al menos en las iglesias de Occidente, que no quiere decir que las de Occidente, las de Oriente, perdón, no lo siguieran también, por supuesto que también siguieron todo aquello, pero en el caso nuestro, en el caso occidental, es muy evidente.
Hemos de decir que, bueno, desde el punto de vista de la teología occidental, la teología sistematizada por San Agustín de Hipona, sobre todo en el siglo V, pues San Agustín de Hipona es, dicen, el mayor padre, el más importante de la Iglesia occidental, es decir, de la Iglesia que en aquellos momentos escribía en latín, los padres orientales escribían en griego, y la teología de San Agustín es totalmente paulina. Y por supuesto, cuando ya vamos avanzando en el tiempo, llegamos a la Gran Reforma, la Reforma del siglo XVI, la Reforma protestante, pues evidentemente tanto Lutero, que era agustino, como Calvino, pues eran, que era también agustino, Agustino no por profesar en la orden agustina como Lutero, sino por su lectura, por su estudio, por su reflexión y meditación, eran estrictamente paulinos en su forma de entender. Es decir, que, por ejemplo, la gran doctrina de la justificación por la fe que, entre comillas, descubre Martín Lutero, es una doctrina que se expone con una claridad meridiana en los escritos paulinos, no en otros escritos del Nuevo Testamento. Es decir, que de alguna forma el pensamiento cristiano, tanto católico como reformado, el pensamiento cristiano occidental es un pensamiento esencialmente paulino. Eso es lo que le debemos. Y es cierto, en relación con la otra pregunta, que no es solamente denominaciones concretas que enseñen que es el apóstol Pablo el verdadero fundador de la Iglesia cristiana. Es cierto que son muchos los especialistas, los eruditos, los estudiosos que han indicado que la Iglesia cristiana es realmente lo que es gracias al pensamiento de San Pablo, puesto que Jesús nuestro Señor, siendo como es la piedra angular de la Iglesia, siendo como es la roca sobre la cual está cimentada la Iglesia, sin embargo Jesús, que era judío, pero que era judío palestino y que fue el Salvador, Jesús nunca fue miembro de la Iglesia cristiana. Jesús nunca fue realmente un cristiano. Pero sin embargo es la base sobre la cual se cimenta, se asienta el cristianismo como conjunto universal de seguidores y de discípulos suyos. Pero lo que es la Iglesia está realmente cimentada en las enseñanzas del apóstol San Pablo, no como se ha dicho a veces, contradiciendo la enseñanza de Jesús, sino aplicando la enseñanza de Jesús a unas condiciones que se daban en el momento y en los lugares que él visitaba y a los cuales respondió pues de una manera muy concreta. San Pablo es también, y eso pues es una cosa importante que para tenerla en cuenta, que la tengamos en cuenta, San Pablo es una evidencia, como también los demás apóstoles, evidentemente, pero él es el que más escritos nos ha dejado en el Nuevo Testamento. San Pablo es una evidencia de que el mensaje de Jesús, siendo siempre uno y siendo siempre el mismo, está perfectamente capacitado para adaptarse a circunstancias diferentes y para dar respuestas a los seres humanos en situaciones completamente distintas. El San Pablo que encontramos, por ejemplo, que escribe a los hermanos de la iglesia de Corinto, pues responde a asuntos muy distintos del mismo San Pablo que responde, por ejemplo, en la epístola a los Gálatas a una serie de problemas que se daban en Galacia, pero no en Corinto. El San Pablo que escribe a los romanos, por supuesto que es la misma persona que escribe a los filipenses, por ejemplo, pero plantea una serie de situaciones que no se daban en Filipos. Y lo que escribe a los cristianos de Filipos, pues no es exactamente lo que va a escribir a los romanos o a los tesalonicenses, por ejemplo. San Pablo es, como decimos, y esto también es algo que hemos de aprender de él y que debemos seguir siempre poniendo en práctica, es alguien que supo hacer que el cristianismo se amoldara a circunstancias distintas y pudiera dar respuestas concretas a situaciones muy diversas. Interesante, Juan Mari. ¿Por qué tuvo que ser introducido Saulo o San Pablo ante los apóstoles en Jerusalén? ¿Por qué? ¿Por qué es importante ese detalle?
Sí, es muy importante por una razón. Pensemos en algo que hemos dicho antes. A ver, el pasado de San Pablo, en tanto que Saulo de Tarso, el perseguidor, fue siempre un punto en contra, como decíamos, para su aceptación entre las comunidades cristianas, ¿verdad? Que más de uno, y como decíamos, no debiéramos ni juzgarlos ni condenarlos por ello, más de uno desconfiaría de él y más de uno pues lo llegaría a ver o percibir casi casi como un infiltrado, ¿verdad? O como un impostor. Pero el hecho de que Pablo, Saulo de Tarso, luego San Pablo, afirmara y que lo afirmara con rotundidad, haber visto al Señor Jesús y haber sido comisionado por el Señor Jesús para llevar las buenas nuevas a los gentiles, es algo a lo cual lógicamente la Iglesia debía dar una respuesta. La respuesta fácil, decir no, este hombre es un mentiroso, a ver, no hay ningún testigo que haya escuchado una conversación de Jesús con él, este hombre es un blasfemo, está imaginando una situación para introducirse aquí a saber con qué intenciones. Esa respuesta fácil la Iglesia no la dio. Por lo tanto, la autoridad de la Iglesia, que era el colegio apostólico, los apóstoles, sobre todo los que vivían en Jerusalén, porque había ya algunos que habían partido para su ministerio evangelizador, sin duda, en otras tierras orientales, los apóstoles tuvieron que reunirse con él, tuvieron que hablar con él, como da a entender el libro de los Hechos, que así se hizo, y también la epístola a los Gálatas, tuvieron que, no dice esta palabra, pero podemos imaginar o podemos suponer que tuvieron que examinarlo en una conversación que no debió ser breve, todo lo que él les relató, todo lo que él les narró de su encuentro con Jesús, de su impresión sobre ese encuentro con Jesús y de lo que había cambiado en su vida o de cómo su vida había recibido una nueva orientación a partir de ese encuentro con Jesús. Y es por esta razón que los apóstoles le dieron su refrendo, o como dirá San Pablo en Gálatas, les dieron la diestra, la mano diestra, en señal de compañerismo. Realmente Pablo, ahora sí, ya Pablo, o San Pablo apóstol, realmente necesitaba, le era necesario ese reconocimiento apostólico para que toda la comunidad universal de los creyentes, toda la iglesia, lo reconociera realmente como un siervo de Dios. Y no solamente como un siervo, sino también como un enviado, que es lo que significa la palabra apóstol en griego, apóstolos, como se dice en este idioma, un enviado. Sin ese refrendo de la autoridad apostólica, sin ese reconocimiento de la autoridad apostólica, jamás la Iglesia cristiana lo hubiera querido aceptar como alguien de confianza y probablemente pues se hubiera perdido su nombre sin ningún tipo de, sin haber ejercido ningún tipo de ministerio ni haber llevado a cabo la obra que llevó adelante. Y eso a nosotros nos marca también una pauta muy importante, y es que realmente cuando Dios llama a una persona a un ministerio, como le llamó en este caso el propio Jesucristo resucitado al apóstol San Pablo, a Saulo de Tarso, mejor dicho, para este ministerio, cuando una persona recibe un llamado de Dios, por supuesto que la persona debe reconocer ese llamado, y debe aceptar, por supuesto, ese llamado, pero la persona debe también esperar que la iglesia de Cristo, el cuerpo universal de Cristo, reconozca ese llamado y lo refrende. Es aquello que se dice o que se dijo en su día, bueno, se dijo en un día muy entrañable, Noel, para ti, para mí, el día que nos ordenaban, que fuimos compañeros de ordenación, se dijo bien claro, Dios llamó, la persona lo aceptó y la Iglesia lo refrendó. Y esos son tres pasos de inmensa importancia que no se pueden disociar, que no se pueden separar en el llamado a un siervo de Dios que va a consagrarse a un ministerio, como fue el caso de Saulo de Tarso, un ministerio apostólico. Totalmente de acuerdo, Juan Mari, y es muy importante este sentido de que
podríamos decir de que las tres cosas van de la mano, Dios llamando, la persona respondiendo, pero la iglesia también reconociendo o reafirmando ese llamado que Dios hace. Eso es muy importante, sobre todo hoy en día, es muy necesario. O sea, nos preguntan, Juan Mari, nos preguntan, por ejemplo, en el versículo 2 del capítulo 9, se habla de que San Pablo pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese prestos a Jerusalén. Más adelante se dice, se utiliza este término de el camino para referirse a los cristianos. Anteriormente se le llamaba cristiano a los creyentes, puesto por un nombre por los romanos, pero era como una especie de despectivo, nos dicen aquí. Y la pregunta es, al utilizar el término el camino, ¿es algo también despectivo que da a entender que es algo insignificante y de paso? ¿O qué podría significar el término? Bueno, sin duda alguna, bueno, hay muchos detalles de la antigüedad cristiana que no conocemos bien, ¿no? Incluso el Nuevo Testamento da pinceladas en ocasiones, pero sin especificar demasiado, porque se supone que quienes escucharon por primera vez los libros testamentarios lo sabían, pero claro, nosotros ya no tenemos esa información. Parecería que el camino fue el primer nombre que se dieron los cristianos a sí mismos. ¿En qué sentido? En el sentido de unas palabras de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y probablemente, puesto que Jesús en su predicación, en su enseñanza, había insistido siempre, como leemos hoy en el testimonio de los evangelios, en la necesidad de ser sus discípulos y de seguirle. La invitación que solía hacer Jesús es sígueme o seguidme, os haré pescadores de hombres, o por ejemplo a Leví Mateo, sígueme, y lo siguió dejando allí todo lo que tenía. Seguir implica un camino que recorrer, y por eso hay algunos especialistas que piensan que el camino fue el nombre que por primera vez los cristianos se daban a sí mismos, y lo hacían para diferenciarse. Pensemos que en ese momento la inmensa mayoría, por no decir el 100% de las congregaciones cristianas estaban compuestas por judíos que habían reconocido a Jesús como Mesías, no que habían dejado de ser judíos, sino que habían reconocido a Jesús como Mesías y por lo tanto como cumplimiento de las promesas hechas por Dios a Israel. Pues para distinguirse, por ejemplo, de otros grupos judíos, como eran, por ejemplo, los fariseos, es decir, los apartados, o como eran, por ejemplo, los saduceos, es decir, los seguidores de Sadoc, pues ellos asimismo se llamaban el camino, entendiendo que eran el camino marcado por el Maestro Jesús de Nazaret o Jesús el Mesías. Más tarde, evidentemente, se les llamó cristianos. Incluso dice el libro de los Hechos dónde se les dio ese nombre por primera vez. Se les dio ese nombre en una ciudad muy importante, lo que era la capital de Siria, que no era Damasco, sino que era Antioquía, de lo que era la Siria romana, la provincia romana de Siria. En Antioquía se les dio el nombre de cristianos, que sí que tenía un sentido un tanto despectivo al principio, como decir, los seguidores de ese al que llaman Cristo, ¿no? O de ese al que llaman el Mesías. Curiosamente, ese es el nombre que ha triunfado. Hoy en día, la inmensa mayoría de los cristianos del mundo pues no tiene conciencia de que el movimiento cristiano en sus comienzos se llamara el camino, ¿verdad? Interesante, y gracias por este dato, Juan Mari. Gracias a vosotros. Una última cosa, Juan Mari. ¿En qué 21 siglos después, en qué nos ayuda este relato de la conversión de San Pablo? Y luego otro asunto es que cuando un creyente nos encontramos ante este relato, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Mira, me alegro mucho de que preguntes esto, Noel, porque realmente es importante. Mira, este relato, el relato de la conversión de Pablo, el testimonio de Pablo, de su conversión, Saulo de Tarso y luego Pablo, es muy importante en un sentido.
El hecho de que este hombre caminara hacia Damasco, como muy bien se nos ha leído, con cartas, con un montón de cosas, con una finalidad muy concreta, y que de pronto hubiera en su vida un encuentro que él no esperaba, que él no tenía programado, que él no creía que pudiera ser jamás posible con el Señor Jesús resucitado, y le cambiara por completo la vida, a nosotros nos enseña como creyentes a que nuestra vida está siempre en las manos de Dios, siempre, cuando somos conscientes de ello y cuando no. Y que el Señor Jesús puede venir a nuestro encuentro de muchas y muy diversas maneras cuando Él lo decida y cuando Él entienda que es el mejor momento para presentarse ante nosotros. Lógicamente, no todos los creyentes cristianos en esta vida, en esta historia, pues hemos tenido un encuentro de esta envergadura que leemos en el libro de los Hechos, pero todos hemos tenido de una forma o de otra, en una edad o en otra, en un momento de nuestra vida o en otro, en un lugar o en otro, un encuentro con Jesús. Un encuentro que no habíamos buscado, sino que es el Señor quien se ha acercado a nosotros. El relato de Pablo nos indica esto y nos enseña esto, que nuestro caminar podemos nosotros trazarlo de una determinada manera, pero que Cristo es muy soberano y muy dueño de interrumpir en ese camino y darle un giro radical, un giro que no podemos esperar. ¿Entró San Pablo a Damasco? Por supuesto que sí, pero no por su propio pie, porque el relato dice que había quedado ciego, que había perdido momentáneamente la vista. Lo tuvieron que introducir. ¿Estuvo realmente en Damasco? Por supuesto, pero no para lo que él había planificado, sino para algo completamente distinto. Es decir, que nuestras vidas están en las manos del Señor. Eso es por un lado. Por otro lado, podemos decir también que el relato de la conversión de San Pablo nos invita y de forma muy, muy imperiosa a que no solamente consideremos que nuestra vida está en las manos del Señor, sino también a que no juzguemos con demasiada facilidad, que es lo que hacemos siempre todos, sin excepción, somos humanos, a que no nos precipitemos para emitir juicios porque contra personas concretas porque pueden ser completamente erróneos. Fijémonos bien en lo que hemos reflexionado hoy, que la gente desconfiaba, es que es normal que desconfiaran, que los cristianos pues a lo mejor hasta temían estar cerca de donde estaba este hombre porque no sabían con qué intenciones iban y sin embargo era un apóstol, porque Cristo ya lo había enviado, ya le había comisionado para ir a los gentiles. Podemos equivocarnos mucho, bueno, radical, al 100% en nuestros juicios sobre las personas. Nunca podemos llegar a saber con certeza si esa persona que a lo mejor vemos y que no nos da demasiada confianza o no nos cae bien por la razón que sea, y a lo mejor con muchos y muy buenos motivos, no podemos saber si es un instrumento elegido por Dios para algo extraordinario que nosotros no sabemos. Este relato nos ayuda en esto, nos ayuda muchísimo en este sentido. Y realmente también este relato nos da una gran lección en un sentido también que es muy importante. Y es que las verdaderas conversiones, y atención a esto que estamos diciendo, porque estamos viviendo en un mundo en el que se oye la palabra conversión pues cada dos por tres, pero hay que tener mucho cuidado con ello. Las verdaderas conversiones siempre son conversiones a Cristo Jesús, al Señor resucitado. O sea, ninguna verdadera conversión es una conversión a una iglesia, la que sea. Ninguna verdadera conversión es a una doctrina, la que sea. Ninguna verdadera conversión es una conversión a un credo, a un conjunto dogmático, a unas prácticas concretas, a un cierto tipo de lecturas o interpretaciones de las escrituras. Cuidado, las verdaderas conversiones, las únicas que reconoce la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, de las cuales la de Saulo es el modelo o uno de los modelos más destacados, las verdaderas conversiones siempre son a Cristo, nunca a otra cosa ni a otra persona. Muy interesante, Tellería.
Y queridos oyentes, pues ahí tenemos las conclusiones que compartía también con nosotros el reverendo Juan María del tema que hoy hemos tratado, esperando que haya sido de su agrado, de su interés, que haya sido de bendición también para sus vidas. Vamos llegando ya a la parte final, no sin antes también pedir un poco de disculpas por los 10 minutos de retraso que hemos iniciado. No ha sido por descuido, sino que fue pues por el tiempo que muchas veces no espera, nunca espera a nadie, y había pues mucho trabajo pastoral aquí en la iglesia de Zaragoza. Entonces, gracias también al reverendo Tellería, que pacientemente estuvo esperándonos hasta que pudimos abrir la sesión y preparar todo el equipo. Así que muchísimas gracias, sobre todo también a los que nos han escuchado en la transmisión simultánea de las páginas de Facebook, que nos han escuchado y nos han visto, los que también nos sintonizan a través de Radio Anglicana en la página web y en sus aplicaciones, y les invitamos para dentro de 8 días a esta misma hora. También agradeciéndole con todo el corazón a nuestro hermano Juan María Tellería por todo este tiempo que comparte con nosotros, y pues también a los oyentes, que sin ellos no sería posible la ilusión y la alegría de encontrarnos aquí en el programa para compartir también con ellos estos bellos conocimientos que Juan Mari tan ricamente comparte con nosotros. Juan Mari, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, de corazón. Realmente quien se siente, bueno, yo me imagino que habrá muchos hermanos que estarán muy contentos, pero quien se siente realmente bendecido, pues debo decirlo así de claro, soy yo mismo. Gracias, Noel, gracias, equipo, gracias a todos nuestros oyentes. Y nos encontramos dentro de 8 días, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz de mi sendero. Señor, estoy afligido, dame vida según tu promesa. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.